Bienvenidas, bienvenidos a esta sesión de poesía, que ya sabéis que el mes de septiembre hemos optado por la poesía, hemos apostado porque todas las presentaciones de este mes de septiembre sean de poesía y de gran poesía, como es el caso de Marcos Díez. Yo quería hablar muy someramente de Marcos porque tenemos a nuestro amigo Francisco Márquez, que va a ser el que lo presente. Pero yo quería decir dos cositas muy rápidas. Porque hay poetas y poesía que son buenos poetas y buena poesía, y eso se ve, ¿no? Y yo veo buena poesía y digo, ah, qué bueno, que me gusta, qué bien trabajado. Pero luego hay poetas que aparte de eso, es que te llegan. Que tienes algo con esa persona, con esa poesía, con esa manera de mirar la poesía sobre todo, que te llega, que te emociona, pero no solamente a nivel sentimental, sino a un nivel intelectual y a un nivel vital. Y eso a mí me pasa con Marcos Díez. Desde que él presentó aquí Belleza sin nosotros, yo empecé a leer, lo que me dio mucho coraje, por cierto, porque le dieron el premio Generación del 27 y yo había sido durante varios años seguidos jurado. Ese año no me llamaron. Y me dio mucho coraje porque dije, mira, esta vez sí que yo habría estado muy de acuerdo porque me peleaba mucho con los demás jurados. Por eso no me llamaron. Y ese año yo decía, yo habría estado muy de acuerdo y me lo habría pasado muy bien en este jurado. Me dio mucha pena. Pero a partir de entonces yo empecé a buscar tu poesía hacia atrás. No te había leído mucho, sabía de ti, pero no te había leído mucho. Y encontré como una comunidad o una complicidad que pocas veces yo encuentro en la poesía contemporánea. Lo que decía antes, hay poemas que son muy buenos, hay poetas que son muy buenos. Voy contra mi interés al confesarlo, como diría Becker, pero hay poetas muy importantes que a mí, pues, no puedo decir nombres porque me cojo los dedos, pero hay algunos de los que ustedes están pensando, de entre el 98 y el 27, que a mí me dejan muy fría, a pesar de que son grandísimos poetas y yo los reconozco, pero no son mis poetas. Sin embargo, Marcos Díez es uno de mis poetas. Eso quería decirlo porque estoy contenta de que hayas venido a Jerez. Es la segunda vez y espero que venga más veces. Y espero que sigas escribiendo. Que no sé que en algunas campanas decían que estabas así un poquito descreído de la poesía y no quiero. No quiero porque queremos que vengas por lo menos cada 2 años a Jerez otra vez. Así que nada, no quito más tiempo, le voy a pasar a Paco, a Francisco Márquez, el micrófono. Bueno, buenas tardes. Bueno, por supuesto, primero agradecer a la Fundación Caballero Bonal, en este caso presentada por Pepa Parra, por la oportunidad de poder presentar aquí este poemario. También agradecer a Marcos Díez la confianza, ya hemos estado hablando antes, y también para mí, además de un privilegio, pues como dice Pepa, es un sentimiento de admiración el que tengo hacia ti, y ponerme aquí delante para presentarte, pues la verdad es que me llena de orgullo, y sobre todo porque es una oportunidad que no se le presenta a uno todos los días, y una responsabilidad también. Yo voy a intentar, como dice José Mateo, cada vez que presenta a alguien, ser breve, porque yo creo que aquí el verdadero protagonista debe ser él, pero sí me gustaría daros algunas pinceladas sobre Marcos Díez y sobre lo que a mí me llega de su poesía, de su escritura y de sus versos. Bueno, que también no deja de ser una interpretación, que como tenemos aquí al autor, pues podemos confrontar en si está de acuerdo o no, pero yo creo que es necesario hacerosla llegar. Marcos Díez es un poeta nacido en Santander en 1976, es una figura destacada dentro de la poesía contemporánea, como bien ha dicho Pepa. En 2010 publica Puntos de Apoyo, ha recibido varios premios importantes, como el Premio de Poesía Hermanos Argensola en 2014 por su libro Combustión, y también con Desguace consigue el Premio Ciudad de Burgos en 2018, además del citado Belleza sin nosotros, Premio de Poesía Generación del 27, que hablábamos Pepa y yo, que quizá para mí fue donde yo te conocí y me quedé absolutamente prendado. De hecho, pues
pasé el libro a mis compañeros, a Raúl y a Sergio y demás, y yo creo que coincidieron conmigo bueno, pues en esta interpretación, ¿no? Aparte, coordina diferentes actividades culturales y editoriales y ha dirigido incluso algunos cortometrajes y contribuye de manera activa en la escena literaria, ¿no?, de España y sobre todo de su comunidad. Su poesía se caracteriza por una mezcla de reflexión filosófica y una observación atenta de la vida cotidiana, con un enfoque claro en la condición humana y en el paso del tiempo. Sus versos suelen ser sencillos en apariencia, pero con una profundidad que invita a una lectura más pausada y reflexiva. Con Sol dentro reúne algunos de los títulos que he mencionado anteriormente, así como una selección de sus primeros poemas, e incluye además también un libro inédito que se llama Besar la Tierra, escrito entre 2022 y 2024, ayer, o sea que es muy reciente, ¿no? Se despliega este libro como una meditación sobre la luz y la oscuridad, no solo en su sentido literal, sino también como símbolos de la experiencia humana, el tiempo y los ciclos de la vida. Desde el título sugiere una invitación a reflexionar sobre esa luz interior, ese sol que todos llevamos dentro y que puede guiarnos en medio de las sombras del mundo exterior. El libro aborda temas universales como la búsqueda de identidad, la conexión con la naturaleza y la exploración de la memoria, mientras nos invita a descubrir cómo esas luces y sombras nos transforman. Si hablamos un poco sobre el andamiaje y la estructura que tiene el libro y la obra de Marcos, pues está constituida, como decía, con un lenguaje accesible, pero al mismo tiempo cargado de imágenes y símbolos que dotan a los poemas de una riqueza significativa. La naturaleza juega un papel central en la construcción de su universo poético. El sol, la luz, el aire y otros elementos naturales se convierten en metáforas del viaje interior del ser humano. Esta naturaleza no es algo estático, sino un reflejo del mundo emocional, del paso del tiempo y del movimiento constante entre la serenidad y el caos. Uno de sus temas recurrentes, como he venido diciendo, es el paso del tiempo, abordado de una manera melancólica, pero también con una aceptación del cambio. El poeta juega con la idea de la luz como testigo del tiempo que pasa y la oscuridad como ese espacio donde se gesta la transformación. A través de sus versos, Marcos Díez evoca una sensación de finitud, pero también una profunda conexión con lo cíclico, con lo que vuelve y renueva la vida. El sol es un símbolo, evidentemente, en este libro y en estos versos, y no es solo un símbolo de referencia a la fuente de luz natural. Simboliza la energía vital, la fuente de claridad y la posibilidad de encontrar respuestas en medio de las dudas que plantea la vida. Al mismo tiempo, la luz del sol puede ser cegadora, lo que da lugar a una dualidad en el tratamiento del tema, la luz como revelación y como límite. Marcos Díez invita a pensar en ese sol como una metáfora de lo que llevamos dentro, de nuestras luchas por descubrirnos, por encontrar la verdad y la calma. Es como un viaje interior en un tono intimista que crea una sensación de cercanía con el lector, como si el autor nos permitiera acompañarlo en su propio viaje de autodescubrimiento. Cada poema es una parada en ese trayecto, donde el yo lírico reflexiona sobre la vida, la memoria, el deseo de comprensión y la aceptación de las contradicciones que nos definen. La melancolía, ya citada, atraviesa muchos de los versos. No se percibe como algo negativo, sino más bien como un estado que forma parte del equilibrio emocional. Marcos encuentra la belleza en la tristeza y sus palabras sugieren que en la aceptación de la sombra es donde podemos hallar, paradójicamente, la luz que buscamos. También he nombrado la naturaleza. Además de ser un símbolo de transformación, es un espacio donde la memoria y el presente se entrelazan. Marcos utiliza paisajes y elementos naturales como escenarios donde los recuerdos se manifiestan, no solo como algo nostálgico, sino como parte de la realidad actual. En este diálogo entre el pasado y el presente, donde el poeta busca encontrar su lugar en el mundo, reconciliando lo que fue con lo que es. Así, a modo de conclusión de esta presentación, podríamos decir que con Sol dentro logra conectar lo íntimo con lo universal, lo cotidiano con lo eterno. A través de su mirada, los lectores somos invitados a redescubrir la belleza de lo efímero, a abrazar las sombras como parte del camino y a reconocer que, en lo más profundo, llevamos un sol dentro que nos guía y que nos transforma. Muchas gracias.
tardes a todos. Muchas gracias a la Fundación Caballero Bonal, a Pepa por la invitación, por cuidarme también y por sus palabras tan cariñosas. Estuve muy a gusto hace 2 años y estoy encantado de volver. Y también muchas gracias a Francisco, a Paco, por acompañarme hoy y por bueno, pues, todo lo que has dicho. Ha sido muy generoso y bueno, pues creo que has leído o interpretado, cada uno puede leer e interpretar las cosas a su manera, pero bueno, me reconozco en las cosas que he escuchado, así que muchísimas gracias. Y bueno, y muchas gracias a vosotros por estar aquí. Así que, no sé, te decía Pepa antes que había oído que, bueno, me trates tan bien que claro que voy a volver, ¿no? Tenga o no tenga libro, claro. Y agradezco cuando te borrachero. Sí, sí. Yo cuando me emborracho me pongo contento y cariñoso, ¿no? No os asustéis luego. Y bueno, me decía Pepa que había oído que a lo mejor estaba como un poco descrédito de la poesía. Si, vamos, yo creo que no lo he dicho, pero si lo he dicho o he dicho algo parecido, pues no creo que sea así, así que por eso tranquila, no, al contrario. Para mí la poesía es una forma de relacionarme con, bueno, pues con la experiencia de vivir y una forma de aprender de mí, de aprender de los demás y de aprender cosas del mundo, ¿no? Hay otras artes, decía Francisco, Paco, que trabajo en el contexto cultural y es verdad. Entonces cuando hablo con otros artistas y se quejan, ¿no? La precariedad, y digo sí, pero no veis la poesía, ¿no? Porque la poesía, claro, de todas las artes es la única donde una persona que puede ser, por ejemplo, hoy le han dado el Premio Nacional de Poesía, Chus Pato. Chus Pato ha estado toda su vida pues trabajando en otras cosas, ¿no? Y como Chus Pato, pues otras personas. Es el único arte donde eso no pasa. Pero eso también tiene su lado bueno. Y es que los que lo hacemos a pesar de, lo hacemos simplemente porque necesitamos hacerlo, ¿no? No hay nunca un objetivo que tenga que ver con lo profesional, ¿no? Y eso hace que se convierta en un trabajo lleno de dignidad y de sentido, ¿no? En mi caso, no me va a abandonar nunca. Lo que sí creo es que este libro, que llega ahora cuando me parezca 48 años ya, estiro la mano, ya llego a los 50, sí siento, igual luego me equivoco, que es como un cierre de etapa y que igual ahora pues sí que tengo que seguir escribiendo, pero a lo mejor tengo la sensación de que igual tengo que estar un poquito callado. No dejar de escribir, pero igual pues esperar un poco o esperar a que las cosas se posen un poco y ver un poco qué camino voy encontrando. Que con esto de la poesía no se sabe, porque no sé, la gente que escribe poemas, todo el mundo más o menos dice lo mismo, ¿no? Que el poema no te puedes sentar a escribirlo, sino que aparece, y lo mismo, si tú dices no lo voy a escribir, pues viene el poema y te coge y te dice ¿cómo que no? ¿No? Y lo escribes. Entonces, bueno, pues al final tampoco somos muy dueños de lo que vamos a hacer. Así que bueno, no sé cómo queréis hacer, que quieres que haga algunos poemas, que hable del último libro, Algo, y si hay alguna sí. también se puede. Pues en el último libro, por ejemplo, hay... Sí. No, después voy vale. a hacer una pregunta. Claro, aquí se juntan varios libros. Una cosa curiosa del libro es que pone Poesía Reunida 1999-2024. Un buen amigo de Santander, Lorenzo Oliván, es el único amigo poeta que tengo, porque claro, en Santander, aquí no sé si pasa, pero estamos un poco, Santander es una ciudad pequeña, estamos un poco a la periferia y bueno, pues estamos un poco al margen, ¿no? Siempre orillados, y con la poesía, que ya de por sí tiende a ser siempre algo más genial, pues más, ¿no? Y la única persona que conozco del mundo de la poesía es a Lorenzo, con el que sí que me une a una amistad. Y él me decía que él hubiese hecho la Poesía Reunida desde 2014 a 2024, no desde 1999. Porque en el libro, si os fijáis, si uno coge 1999, 2013, sale esto. Qué birria, ¿eh? Birria absoluta. Y si uno coge los últimos 10 años, sale esto, que sigue siendo poca cosa. Yo tengo amigos artistas y les digo, uno escribe 25 años y tiene un pequeño librito así, lo pone en la estantería y ya está, con suerte, y un artista plástico necesita un almacén, ¿no? Que tiene ventajas también la poesía, con toda su austeridad. Pero bueno, el caso es que
esto os lo explico. Yo empecé, yo me crié en un taller, mi padre es mecánico, ya jubilado, y yo tampoco era demasiado buen estudiante, y entonces pues, mi padre me mandaba a una academia, que era la Academia de Manolo, que era un amigo que tenía un taller y yo iba allá a trabajar. Entonces yo me pasé, bueno, antes de que yo fuese mal estudiante, ya iba mucho con mi padre, era la manera de pasar tiempo con mi padre. Pero luego, a los 14, a los 15, a los 16, a los 17 años, yo iba a un taller a las 3 de la tarde todos los veranos. Mi padre trabajaba en otro taller, llegaba a las 8 de la tarde a meter horas en en B, y luego nos íbamos de allá a las 12 de la noche. Entonces yo me he pasado de 3 de la tarde a 12 de la noche, pues, todos esos años, los veranos y luego el fin de semana. Y en mi casa, pues mis padres prácticamente no han salido de Cantabria, han viajado, no, en mi casa no hemos ido al teatro, no hemos ido a conciertos, no había libros. Y yo la poesía yo llegué tarde. Yo llegué empecé a descubrirla a los 18, 19 años más bien. Y luego a los 20 me presenté a un premio, que era el premio José Hierro, que era para menores de 30 años, y lo gané. Y publiqué alguna cosa, pero luego publicaba cosas pero poquitas, y en Cantabria y en publicaciones colectivas, y entonces y publico un libro también en una editorial de Cantabria, que es Puntos de Apoyo. Entonces, claro, de esa selección es muy breve, primero porque escribí poco y luego porque también he dejado cosas fuera, pero quería que estuviera porque es como las migas de pan que permiten entender también de dónde vengo, cuáles fueron esos primeros poemas que yo escribí, porque es verdad que no escribía mucho, que yo a la poesía he llegado, entre comillas, tarde, nunca es tarde, ¿no? Pero esos años eran importantes, ¿no? Y de esos años son poemas, puedo leer un poema de esos años, por ejemplo, de estos primeros años, por ejemplo que hay una idea que luego está en el libro en bastantes ocasiones, ¿no? Y que a veces uno tiene unas obsesiones que se van repitiendo y con la poesía va tratando de entender qué es lo que yo quiero decir, ¿no? Y entonces una de ellas es el descenso, que hablaré ahora de ello, y que de alguna manera está en este libro. El loco. Caminaba haciendo aspavientos. Hablaba solo, en voz alta. Caminaba al menos 1000 kilómetros al día. Un loco, seguro que ha salido de un psiquiátrico, decían. Estará mal de la cabeza, cuchicheaban. El hombre caminaba como si nada a su alrededor existiera. Intenté descifrar algunos de sus soliloquios, comprender todo aquello que dejaba en el aire. Una tarde lo vi, por la ventana abierta, venía por la calle dando saltos y voces y agitando sus brazos, lo mismo que un molino. Se detuvo de pronto. Recuerdo que pensé, que no mire hacia arriba y me vea mirándolo. Pero él llamó a mi perro, a mi querido perro, que se acercó y lamió sus manos dulcemente a través de la verja que cerraba mi casa. Aquí está una idea que luego está como, que es la del descenso, que luego sí me gustaría hablar de ello, que está muy presente en el último libro. Al final aquí es un poema, claro, yo solo comprendo después, uno escribe un poema y no sabe qué es lo que quiere decir, lo descubre después cuando lo ha escrito y vuelve a leer su propio poema, aprende qué es lo que el poema le ha dicho, ¿no? Al final, aquí el perro me está enseñando cosas a mí, es el perro el que me enseña, no yo a él, ¿no? Y bueno, y esa idea está muy presente. Con el perro también, este poema, por ejemplo, estaba inédito, es de esa época, pero en Combustión no me atreví a meterlo y luego un amigo me recomendó meterlo aquí y lo recuperé, pero este es escrito en esos primeros años. Matar a un perro. Este parte de una anécdota real. Mi madre perdió la memoria, pero era una pérdida de memoria temporal, entonces se acordaba de unas cosas sí, de otras no, y le decías algo y a los pocos minutos lo había olvidado. Y el médico nos decía, no, se lo tenéis que volver a decir. Entonces había dado la paradoja de que el perro familiar, el perro que teníamos, se había muerto. Entonces ella preguntaba por el perro todo el rato y yo se lo tenía que decir todo el rato, ¿no? Entonces el poema habla de eso y lo fundo con otra cosa. Matar a un perro. Fuimos al hospital porque mi madre perdió temporalmente la memoria. Su perro había muerto hacía unas semanas, pero no era capaz de recordarlo. Le dimos la inyección por enfermo, por viejo. Mi madre preguntaba por el perro. Está muerto, mamá, decía yo. Y lloraba mi madre en la camilla la muerte de su perro. 16 años juntos.
Llevé a la casa un perro porque murió mi hermana y pensé que quizás a lo mejor a mi madre le haría bien un perro y a mí me haría bien que el perro fuera su compañero. De la muerte de su hija se acordaba, pero no de la muerte de su perro. ¿En dónde lo dejamos? ¿Quién lo cuida? Le dimos la inyección. ¿No lo recuerdas? Cada 5 minutos preguntaba, cada 5 minutos el llanto de mi madre, cada 5 minutos el perro se moría. Separarme fue igual que anunciar a mi madre sin descanso la muerte de su perro. Fueron 12 años juntos. Esto ya no funciona, tenemos que dejarlo. Llorábamos los dos, pero poco después ella había olvidado que el perro estaba muerto. Me obligaba a matarlo cada día. No sé si alguno de vosotros ha tenido alguna vez que poner fin a una relación, pero a veces es esa, ¿no? A veces uno no sabe. Yo creo que la poesía lo que hace es conectar cosas que no están conectadas entre sí, ¿no? De repente te permite hacer esas conexiones. Y luego, bueno, pues ya a partir de 2014, pues ya empecé a publicar con un poquito más de asiduidad. Yo creo que en la vida la suerte importa mucho. Es decir, hace falta cuando te dicen, no, es que si quieres puedes, pues no es verdad. Es decir, yo creo que no es verdad. A veces sí y a veces no. Y el azar importa mucho también, ¿no? En todo, ¿no? Yo ahora, por ejemplo, tengo un trabajo que me permite cuidar de mi hija, estar tranquilo, y ese trabajo, dejé un trabajo donde ya estaba cansado, yo dirigía una fundación y la dejé, y esto apareció después, venido de no sé dónde, y fue azaroso, porque que ese trabajo estuviera disponible justo en el momento en el que yo... Fue puro azar, y a veces el azar importa, ¿no? En la vida, las personas a las que conoces, el azar también importa, ¿no? Entonces luego, bueno, pues entre unas cosas y otras, pues he ido publicando libros, pero yo siento que los libros son para mí una aventura de conocimiento, ¿no? Me permiten conocerme y saber más cosas de mí, ir casi despojándome de cosas, ¿no? De las cosas que más sobran. Aprendo a través de lo que escribo y aprendo, por supuesto, también a través de lo que leo. En Combustión hacía un homenaje a mi padre también por esa infancia entre talleres, porque bueno, escribir poemas tampoco necesariamente es algo más elevado que arreglar un coche, ¿no? No necesariamente. Entonces, bueno, es verdad que hay algo de... lo puedes intelectualizar, y es verdad que hay algo de oficio, que hay algo que hay algo que no se puede explicar con palabras, hay algo que viene de algo que es anterior al lenguaje, que es milagroso, que es misterioso, pero luego también entran otras cosas. Yo recuerdo cuando estaba con mi padre en el taller y mi padre me decía, intenta arrancarlo, y el coche y no arrancaba, ¿no? Y tocaba aquí, tocaba allá, y entre juramentos, y entonces de repente ya tocaba algo y el coche arrancaba, ¿no? A veces con los poemas pasa algo parecido. O arranca, pero me suena raro. Sí, eso es, arranca y va. Eso es. Arranque el frío. Mi padre, Jacinto Díez, fue mecánico. Miles de automóviles, Dodge, Seat, Simca, Talbot, Peugeot, fueron atendidos por sus manos resucitadoras. Escuché cantar de alegría a motores moribundos. Mira ahora mis manos, sangre de tu sangre, estas manos tensan el acelerador, aprietan con fuerza las palabras. Hay grasa en el papel, falta oxígeno, un poco más de gasolina, una buena combustión. De eso se trata, lograr que arranque, escupiendo una nube de humo blanco, el poema que agoniza. Y por recitar uno de Desguace, y luego ya vamos al libro final. Desguace fue un libro, bueno, pues donde no sé si voy creciendo con cada libro, bueno, no sé, pues otro libro que escribí, ya está, ¿no? Y el que da el Desguace, la idea está como en combustión, ¿no? Ese guiño a la mecánica, el Desguace igual también, pero también hay una idea de fondo que es, sí que todos, digamos, vamos hacia ese desguace, ¿no? Metafórico, todos crecemos hacia la ruina de alguna manera, pero también era un desguace, proponía en el libro un desguace de los nombres, ¿no? Porque necesitamos el lenguaje para nombrar las cosas, pero cuando nombramos las cosas también las constreñimos, las cerramos, y cuando conseguimos ver la realidad libre de significados, de repente todo se abre, ¿no? Y en este poema hablo de eso. Alcanzo a ver a veces, cuando miro sin mí,
una esencia sin nombre, anterior al lenguaje. No sabría explicarlo, no podría. Es como despertar de un sueño vívido a una verdad más clara, llana como el secreto que se ofrece a algunos moribundos. Lo real está ahí, con su potencia queda desguazada la vida de los nombres. No sabría explicarlo, no podría decir qué es lo que ocurre cuando los espejismos se derrumban. Es todo muy confuso, porque sé que no sueño cuando escribo, pero ocurre en el sueño este poema. Claro, aquí veo una cosa, por ejemplo, claro, luego uno va haciendo conexiones, lo de llana como el secreto que se ofrece a algunos moribundos, esa idea está en el poema final, no me había dado cuenta, lo veo ahora, ¿no? Como yo siento, hay un verso que dice, al borde de la muerte existe un manantial. ¿No? Yo siento que cuando estamos al borde de lo difícil, se revelan las cosas que tienen más valor. Hay gente, yo cuando presenté Desguazo una vez en un espacio en Santander, se me acercó una chica y me dijo, no te conozco, me ha gustado mucho lo que has leído, ¿cómo saliste de la depresión? Y me dijo, y yo pensaba, pues, pero si yo soy un tío muy alegre, aunque no parezca. Tuve una novia que me dice una vez, es que no eres alegre, y yo le decía, ¿tú qué sabes? ¿Tú qué sabes? La alegría va por dentro. No hace falta estar sonriendo, ¿no? Hay una alegría, y lo decía en serio, yo lo digo en serio, hay una alegría que es íntima, una alegría de vivir, un poco. Al júbilo, ¿no? Eso es, sí. Lo siente aunque no se vea. Sí. Y yo decía, sí, yo soy muy alegre. Entonces, yo sí que creo, de hecho, que esa alegría, y ahí voy, nace, dialoga con el dolor y con el sufrimiento. Entre los que estamos aquí, ¿quién no ha sufrido? ¿En qué vida no está atravesada por algo de sufrimiento, ¿no? Los más jóvenes igual no demasiado, pero todos en algún momento sufrimos. Es decir, la experiencia del sufrimiento es inherente a la experiencia de existir, como lo es la experiencia del gozo y de la alegría, y van de la mano. Entonces yo lo explicaba muy bien con ese, llegué por el dolor a la alegría, supe por el dolor que la alegría existe. Lo que ocurre es que estamos en una sociedad donde parece que no puede sufrir, o que no se puede, o que el dolor, o la enfermedad, o la muerte, o las asperezas, y yo soy muy de abrazar eso, y creo que por ahí, que esa es la senda, no regodearte en ello, pero abrazarlo, aceptarlo, mirarlo con naturalidad, aprender, y creo que ahí brota una alegría que es más sana, que igual es más serena, que es más pausada, pero una alegría de vivir que al mismo tiempo es muy poderosa, ¿no? que nace de ese diálogo con lo que en la vida pues a veces no es fácil, ¿no? Porque todo sucede a la vez. Tú vas a un hospital y al mismo tiempo hay gente enferma y gente naciendo, ¿no? Gente muriendo y gente naciendo, y esto todo al mismo tiempo. La vida es eso todo el rato, ¿no? Entonces, ahora estamos en una sociedad donde parece que se quiere ocultar todo lo que es negativo, ¿no? Y solo vengas felices, siempre sonriendo, siempre contentos. Es imposible, es que la vida no es eso, ¿no? Eso yo creo que acaba generando paradójicamente mucho sufrimiento. Y esa idea está mucho en el libro. Bien, yo antes lo he dejado caer en un poema. Cuando yo tenía 20 años, murió mi hermana, que tenía 23, era mi única hermana, y bueno, de esto hablo en este poema, que este es ya de Belizas y nosotros. Mis padres estuvieron hasta los 11 años, y bueno, pues tienen las herramientas que tienen. Mi madre limpiaba casas y era ama de casa, y mi padre mecánico, ¿no? Y lo que pasa es que a veces uno... hay tres tipos de ignorancia: el que se piensa que no sabe y es consciente de ello, el que sabe un poco y se piensa que por saber un poco sabe, que esos somos los peores, y luego ya el que sabe mucho y reconoce que no sabe, ¿no? Que también es ignorante, pero es otro tipo de ignorancia. Entonces, por ejemplo, mis padres, pues yo creo que mis padres hay una sabiduría a veces que no está igual en el lenguaje, no está en las palabras, pero que está en las manos, igual en las cosas que hacen con las manos, ¿no? Cuando cuidan o cuando llevan flores a la tumba de su hija con perseverancia durante 30 años, por ejemplo, ¿no? Es decir, en ese gota a gota de un día, de otro día y otro día, ¿no? Ahí también hay muchas cosas que uno puede aprender. Nunca flores de plástico. Mis padres llevan flores a su hija los domingos. Murió a los 23. Fue un jueves luminoso. ¿Cuánta gente ha venido? 2 albañiles serios grabaron al final sus iniciales, las mismas que las mías, en el cemento blando. Luego todos se fueron. Desde entonces mis padres llevan flores a su hija los domingos.
Sus manos arrugadas sostienen las antorchas que hacen frente a lo oscuro, detienen a la nada todavía. Mis padres llevan flores a su hija los domingos, flores recién cortadas, margaritas, claveles. Retiran con cuidado las flores ya resecas del domingo anterior, ponen en su lugar 2 ramos frescos. Los pétalos de un fuego misterioso acarician el mármol. Es una transfusión. La vida que se escapa de las flores penetra como un suero intravenoso a través de la piedra. Tanto tiempo después, mi hermana es polvo, polvo, flores frescas sin falta, margaritas, claveles, nunca flores de plástico. Y luego, bueno, hablaba Paco Francisco del tema de la entidad también que está presente, ¿no? Siempre somos, al final, quienes somos, a saber, ¿no? A saber, ¿no? A veces es una cosa que me lo decía, no sé quién me lo decía, que repito mucho, no sé, pero es que es verdad, que no sé. Yo a mi hija se lo digo mucho, me pregunta cosas y digo, no sé, digo, a veces me pregunto cómo la voy a educar si yo no sé. Hay algún poema donde hablo de eso también, ¿no? Autobiografía. Nadie sabe de mí lo que yo sé, ni mis grandes amores, ni los amigos íntimos, ni mis padres siquiera. No lo sabrá tampoco, a pesar de que es sangre de mi sangre. Esta niña que acuno dulcemente en mis brazos, hay cosas simplemente que no quiero contar, o que no puedo, o que no sé. Y sin embargo todo, o casi todo, lo compartí con alguien. Igual que el asesino que descuartiza un cuerpo que aún palpita y reparte los restos entre sus allegados. Imagino que al menos la cabeza, tal vez el corazón, fue a parar a las manos de los que más quería, aunque no estoy seguro. Algo quedó en los libros, quizás lo inconfesable, oculto entre ficciones que no dicen de mí. ¿Se puede pedir? Sí, sí, sí. A mí es que de belleza sí nosotros me gusta mucho Hiedra. Hiedra, sí. Hiedra está en 225. Hiedra. Se apoya en lo que existe para poder crecer. Asciende así hacia el cielo en busca de la luz. Trepa por las fachadas de algunos edificios. Se agarra a la corteza de los árboles. Cubre muros y tapias. Es su forma la forma de las cosas que abraza. Se comporta mi mente como una enredadera. Siempre se apoya en algo y lo oculta a la vez. Nada. Y luego, no sé, porque no se haga muy largo, que no me da cosa que esto se haga largo, y quería leer alguno del último libro, si os parece bien. En el último libro está muy presente la idea del descenso. Hay una cita de María Zambrano que dice: he sabido que lo difícil no es ascender sino descender. Yo al principio la idea del descenso está muy presente, ¿no? En la mitología también, pero ayer me lo preguntaba Antonio Flores Molina en Sevilla, me decía, no, porque esto del descenso, cuando empezaba a citar, ¿no?, a referencias intelectuales y tal, que tú tendrás en cuenta, y yo dije, pues mira, yo la verdad creo que esto lo he aprendido por la experiencia, porque he sido un idiota muchas veces, y entonces el idiota, uno casi siempre es idiota cuando está arriba, y cuando desciende, pues ya es menos idiota. Y digo que el idiota al final también en el sentido clásico es el que se ve a sí mismo, ¿no? Y no ve tanto a los demás, ¿no? Y entonces, bueno, pues ese descenso lo tengo cada vez más presente. Zambrano dice: he sabido que lo difícil no es ascender sino descender. Y yo no creo que se refiera al descenso de la vejez o a la decadencia, sino que es más difícil bajar, agacharse, que pretender subir, ¿no? Antes hablamos de que esta sociedad da la espalda al sufrimiento, también esta sociedad nos pide el gesto de esta sociedad. El mandato es subir, ascender, tener más, crecer. Ese es el gesto, ¿no? El gesto es vertical hacia arriba. Y frente a eso yo creo que es más interesante el gesto contrario, el gesto de bajar. Los animales, lo digo en el poema que voy a leer, cuando tienen sed se agachan para beber. Cuando tienen hambre se agachan para comer. Cuando están enfermos se agachan para descansar. Nosotros, cuando queremos descansar o estamos enfermos, también nos agachamos, o cuando nos vamos a amar, ¿no? Una cosa, a ver, que lo hace de pie, pero normalmente nos agachamos, ¿no?, para amar, ¿no? Y creo que en ese gesto de agacharse
casa y algo que es nutritivo, ¿no? que es bajar un poco de uno mismo, de tantos espejismos y de tantas cosas, y estar un poco a ras de tierra, que es donde están las cosas que realmente tienen un valor, ¿no? Y esa idea está muy presente en este último libro. Este poema se titula El descenso. Porque ya no soy joven. Bueno, ya sé que vosotros penséis que sí. Pero con 48 años, claro, luego los de 60 dicen, no, si eres un chaval, pero con 48 años hay que asumir que uno es un señor con barba. Ya está. No, los jóvenes pues tienen 17, 20, 22. Es un estrenar la vida. Con 48 puedes ser vital, puedes ser alegre, puedes tener ganas de vivir. Pero eso no es ser joven, es ser un señor vital, alegre y con ganas de vivir. Pero no soy joven. Tengo un amigo que claro, ya va a hacer 60 y dice, no, si yo soy joven, digo, tú verás. Pero vamos, los tatuajes no te hacen, no sé, pero bueno. Dices, ya soy joven y luego a los 5 minutos dices, pues 5 años para jubilarme, a ver lo que me queda. No sé, tú mismo piensa un poco en lo que dices. Bueno, el descenso. Porque ya no soy joven y mi cuerpo me anuncia. Ahora ya no en voz baja mi caída, porque he visto caer a muchos como si fueran moscas, porque algunos los quise e igualmente cayeron, porque nadie está a salvo, porque no hay protección, porque he vivido casi medio siglo y he llegado a saber de mi insignificancia, porque voy por costumbre, igual que quien acude a un monasterio, a ver arte rupestre en una cueva que hay cerca de mi casa. Hace 15.000 años, en un humilde gesto que duró tan solo unos segundos, otros que aquí vivieron arrojaron pigmentos contra la oscuridad y fijaron sus manos, iguales a las mías, en la piedra impasible. En la pared aún vibran sus desapariciones. Porque una anciana un día me miró igual que si supiera lo que yo desconozco, pero habré de saber cuando envejezca. Porque los animales, para saciar la sed, se agachan. Y se agachan también para calmar el hambre. Porque viene la lluvia de la tierra, y a la tierra regresan. Porque siempre fui un necio cuando pretendí ser más allá de mí mismo. Porque he sido tan torpe y tan inútil, tan ignorante siempre, que no me queda orgullo. Porque he visto morir, y la muerte me dice que hay senderos sencillos para los pies descalzos. Porque el azar me enseña que caben en mis manos pocas cosas. Porque desde la altura miro al suelo, pero echado en el suelo contemplo el infinito y se tiende a mi lado una llana alegría. Porque reptan los niños y ellos son la inocencia y en su inocencia ven. Porque al bajar de mí me zambullo desnudo en la disolución. Porque la intimidad es un refugio al que se entra agachado. Porque cuando me entrego puedo amar. Por todas estas cosas ahora sé que debo descender, inclinarme sin falta cada día hasta besar la tierra con mis labios. Este gesto la verdad que lo tengo. Lo que pasa es que es un gesto en el que hay que perseverar, ¿no? Es algo en lo que hay que perseverar, ¿no? Es como lo de... Es algo en lo que hay que estar todos los días. Pero yo creo, a mí, por ejemplo, sentirme insignificante a mí me hace sentir bien. Es decir, me da bienestar. Porque además, y además es que solo hay que tener un poco de perspectiva, dejarse ver la cantidad de gente que ha vivido, la cantidad de gente que vivirá, la cantidad de gente que está viviendo. Bueno, ya está. Pero esta insignificancia, y este es para mí el matiz, puede estar llena de sentido. ¿No? La poesía a mí, por ejemplo, me conecta con el asombro. La vida es un misterio. Yo todos los días me asombro cuando veo el cielo, cuando veo un pájaro volar, cuando he bajado conduciendo desde Cantabria y yo voy gozando, solo por mirar, ¿no? Me parece fascinante estar vivo. Es un misterio que a mí me llena de alegría, aunque aquella chica, lo digo sin resentimiento, me dijera que yo no soy alegre, ¿no? Pero no soy rencoroso ni nada, ¿no? Y yo ahí tengo mucha alegría y mucho gozo.
somos insignificantes y la vida es como un milagro misterioso, pero somos parte de ese milagro. Y entonces somos insignificantes y somos milagro a la vez, ¿no? Somos las dos cosas. Y bueno, pues os parece que recito 3 poemas, pero más, uno es muy largo. ¿Os da miedo que sea largo? No. ¿Seguro? Vale. Es el poema final, que es un poco largo. Voy a leer este porque no he leído nada de Vera. Vera es la autora de la portada. Ya también fue la autora de la portada del libro anterior. En este había gente que me decía, no vuelvas a meter a tu hija. Pero me pasó una cosa, y es que fui a ver la biblioteca de Kevin Power. Kevin Power fue un crítico de arte que se murió hace 10 años. Hay un poema aquí también sobre eso. Y entonces yo a él le conocía de oídas, se murió hace 10 años, pero él se fue con su pareja, con Mónica Carballas, a vivir una cabaña en Cantabria, en el Valle de Tisueño, una cabaña perdida. Y allí está su biblioteca, que ahora va a ir al Cipus de Sevilla, por eso lo del Cipus. Y es una biblioteca de 17.000 libros de poesía, mucha anglosajona. Él escribía poesía en inglés, ahora le va a editar la poesía completa, porque era muy amigo de Viggo Mortensen, y Viggo Mortensen tiene una editorial pequeñita de poesía y se la va a editar traducida. El caso es que yo fui a esa biblioteca, era una cabaña pequeña, y en Cantabria el ganado se metía en la parte baja de la casa para calentar la casa. Entonces la biblioteca estaba donde antes estaba el ganado, ¿no? Calentando la casa. Y el caso es que ahí también apareció la idea del descenso, ¿no? Porque se bajaba, levantaba una trampilla en el suelo, bajabas por una escalera vertical y descendías a los libros, ¿no? Digo, es que esto es como cuando tienes un coche y luego siempre el mismo coche. Pues esto es lo mismo, te obsesiona algo y lo ves en todas partes, ¿no? Pero el caso es que hay un momento también muy bonito, muy revelador, en el que Mónica sacó un libro de poemas de Kevin, un libro editado. Kevin era bastante mayor que ella, 30 años mayor, y ese libro pues estaría editado en los años 80, o por ahí, en Estados Unidos, una edición sencilla, modesta, con un dibujo de la hija en la portada. Entonces yo pensé, y ella lo sacó de la estantería, y yo pensé, este libro, ¿qué más tendrá este libro hoy? ¿No? Pues como este dentro de tantos años, ¿no? Un libro que se edita de poemas como tantos que van cayendo unos encima de otros, ¿no? Y entonces yo pensé, es que lo más ambicioso que uno puede ser con un libro es que dentro de 20 o 30 años alguien que te conoció, que te conoce con unas manos amorosas, lo coja con cariño en una estantería. Entonces digo, pues va dibujo de Vera. Pero, porque dentro de 20 años, ¿quién va a coger el libro? Pues si tengo posibilidad de que lo coja bien, tiene que ser Vera, ¿no? Entonces cuando yo ya esté muerto, casi muerto, o lo que sea, pues que diga, mi padre era majo. ¿No? Entonces me tiro el dibujo de Vera. Y hay varios poemas de ella, pues este que es uno de hay muchos en Belleza sin nosotros, también en este hay algunos, pues este pequeño, que no es muy largo. En tu mano pequeña. En la mesa dejaste un puñado de conchas, todas las que cabían en tu mano pequeña. Estaban en la orilla, golpeadas por el mar, fieles a su destino de ser playa. En tu puño cerrado las llevaste a la casa. ¿Qué puede de la vida conservarse? ¿Qué merece la pena retener? Las conchas, la belleza que en ellas percibiste, el murmullo del agua, un instante de gozo. ¿Qué quisiste salvar de la erosión? Y luego nada, uno que, pues, o ya voy a hablar porque igual si nos hace un poco tarde, ¿no? Y luego si no, pues que puedan preguntar algo. Este es un poema largo que cierra el libro. Nunca había escrito un poema tan largo, pero bueno, pues salió así. Así que bueno, os pido un poquito de paciencia, porque al final cuando los poemas son tan largos también es verdad que se puede hacer un poco pesado escucharlos. Así que bueno, si veis que os canséis, levantéis la mano y hago una pausa. Nos tomamos algo y luego ya sigo. Estaba dentro del sol. Bueno, lo de dentro del sol, eso no lo he explicado. Habló con mucho acierto, según mi parecer antes, Francisco, del título. El título viene de un poema, del poema Espacio de Juan Ramón Jiménez, de un verso que dice: tengo abierta la puerta donde vivo, con sol dentro. Y a mí me gusta mucho esa ambigüedad, porque yo me preguntaba, claro, a veces la ambigüedad de los poemas es importante, ¿no? Yo me preguntaba, el sol, claro, al abrir la puerta ha entrado el sol, o al abrir la puerta puedes ver el sol que estaba dentro, ¿no? Entonces yo de repente un día pensé, digo, es que el poema es como esa puerta que se entreabre y que al entreabrirse permite adivinar una luz que hay dentro, o permite que de la
la mano del poema entre dentro una luz que viene de fuera. Entonces, ese es un poco el... Y entonces, bueno, pues el título... Y luego también, como aquella chica en el recital de Desguace me dijo que si era depresivo o lo que sea, pues dije, bueno, voy a meter algún poco vital, ¿no? Un sol dentro que diga, bueno, que hable de cosas así, pero yo soy un tío vital, ¿no? A ver quién me va a decir lo contrario. ¿Estaba dentro el sol o entró cuando miré su luz por vez primera? ¿Iluminan mis ojos lo que ven o las cosas se encienden con una luz que es suya, mi mirada? No sé, lo desconozco si hubo un brillo primero latiendo en la conciencia o si al principio había tan solo oscuridad, desierto y frío. Ignoro si el amor me fue colonizando y aprendí de ese huésped una verdad tan solo, una verdad que basta. O ya existía en mí igual que una semilla luminosa que crece y persevera en lo profundo. No sé si lo mezquino entró o estaba dentro como una larva negra. No sé si desde dentro la voy domesticando, no sé si la alimentan desde fuera. ¿Qué había? ¿Qué llegó? ¿Lo que llegó de dónde? ¿Cómo fue edificándose este ser vaporoso, ya casi transparente, no mudo todavía? Si pronuncia mi nombre no acierto a responder porque estoy disolviéndome. Lo que creí verdad era todo un delirio. En mi nueva ignorancia no intento contestar las preguntas sagradas. A duras penas puedo algunas veces rasgar las intenciones, quebrar el pensamiento, asomarme al vacío de los significados y veo, o creo ver, lo mismo que el caballo que pasta por la noche bajo una lluvia gélida, o escucho como el mirlo que se entrega en la rama del roble al sonido del mundo, y el aire lo olisqueo lo mismo que los perros, y mi mano se posa en el cristal como lo hace la mosca que tropieza con una transparencia impenetrable que no intenta entender. Así me desvanezco, se expande lo real y acaba la miseria. Así dejo de ser y todo soy, hasta que vuelve mi mente a secuestrarme, mi mente que me lleva y me lleva de nuevo al lugar de los sueños, mi mente que susurra, es del todo imposible vivir sin ilusiones, eres tú una ilusión, y en la ilusión me encierro como quien vuelve a casa, porque qué convincentes pueden llegar a ser las fantasías, serpientes sigilosas que endulzan su veneno, te cubren lentamente lo mismo que una hiedra. Regreso, pero sé que está en el espejismo el puro desamparo, que anida y un vacío cubierto con guirnaldas, festines que prometen saciar el apetito mientras siembran el hambre. Regreso a la ficción que oculta el trauma de no encontrar senderos. Regreso a la desgracia de los días menores que se pueden contar igual que las monedas. Allí crecen las larvas que oratan el sentido. Regreso, aunque he cambiado, y al volver ocupo el escenario igual que un personaje que interpreta un papel sin convicción. Estoy al mismo tiempo fuera y dentro del poder del conjuro. Es un lugar de nadie, un intersticio a donde llegan los signos del poema. No sé lo que me dice, no intento descifrarlos, solo cojo su mano, me acompañan, me conducen al centro del enigma. Hay mendrugos de luz en el camino. No deslumbran mis ojos, retiran con cuidado los vendajes que ciegan mi visión. Me muestran un prodigio. Es un claro en el bosque, sin espacio ni tiempo, donde no hay dentro o fuera. Ya no quiero el engaño. Un mendrugo me basta para estar encendido. Tengo dentro un fulgor. Da igual si estaba en mí o entró cuando miré su luz por vez primera. Está todo disuelto en su blancura. Ahora sé que ese fuego, que es llama que no deja que me invada las larvas, que es luz y vida y gozo, necesita mi canto. No hablo ya de palabras. Es un cantar distinto, anterior al lenguaje, el que alimenta el fuego. No necesita voz, tan solo hay que sentir, sentir, sentir su secreta armonía, arder desnudo en ella. Es una combustión, un himno silencioso. No hace falta saber para cantar el canto. ¿Acaso comprender qué estás viviendo? Hablo de comprender, comprender, no saber. Son cosas tan distintas. Ocurre, no sé cómo, es todo un gran misterio. Lo cantan al principio los niños muchas veces. Tú también lo cantaste.
y luego el canto es vida. Lo recuerdan después, una vida después, cuando son moribundos, y así algunos se van tarareándolo, adiós, adiós, encendidos se marchan tras una vida a oscuras. ¡Ay, qué pena, si hubiera comprendido!, dicen mientras se adentran para siempre en las sombras. Conviene no ignorar estos lamentos. Al borde de la muerte se encuentra un manantial. Quizás esté allí el canto, o tal vez en el sueño de los recién nacidos, o tal vez en el mar, o tal vez en el bosque, o tal vez en el viento, o tal vez en el cielo con todas sus estrellas, o tal vez en el cuerpo que se abraza a otro cuerpo y tiene miedo y dice: tengo miedo, no sé cómo vivir, no sé cómo morir, no sé cómo querer, no sé qué es el amor. Ayúdame. No hay que tener vergüenza de decirlo. Ayúdame. Soy niño todavía. A oscuras he vivido y a oscuras aún estoy si es que no canto. Pero a veces lo logro. Lo encuentro o él me encuentra y se enciende la lumbre y la llama se aviva y caigo en una luz inexplicable. Esto es lo que sucede. Cuando logro cantar vivo así, con sol dentro. Pregunta. Comentarios, preguntas, peticiones, dices. ¿Puedo hacer? Claro, Irene. Yo no conocía a Marta Diez, he leído algo antes de venir aquí para decidir si llegar o no. Y he leído una frase que me ha gustado mucho, que ahora te encuentro aquí en sus palabras. Y lee muy bien, es como una música, su voz es una música. Y cuando he leído que tú puedo darte, que dices que la poesía nunca, no te ha entregado nunca certezas, sino una comprensión profunda de las cosas que cuentan en la vida. Y quería saber si te refieres a las certezas racionales de la razón, que es diferente a algo que va más allá, ¿no?, de la razón. Si he entendido bien o si te quería decir otras cosas. Sí, yo creo que claro, la poesía desde luego es el terreno de lo abierto, no de lo cerrado, y certezas no hay, no sé, es muy raro, o igual puede ser una contradicción íntima ser poeta y ser vehemente, ¿no? Porque al final a través de la poesía pues uno precisamente se asoma a que certezas hay pocas, pero yo sí siento que he alcanzado a través de los poemas una comprensión de estas cosas sencillas que tienen que ver con el hecho de vivir, ¿no? Pero puedes comprender cosas, puedes alcanzar una comprensión sobre la vida, y esa comprensión está sustentada en todo lo que no puedes llegar a conocer, ¿no? Aceptar todo lo que no puedes llegar a conocer y abrazar también ese misterio y bueno, pues es lo que vivir y darse cuenta al fin y al cabo, ¿no? Y estar en las cosas pequeñas que están llenas de valor, ¿no? Es identificar lo que tiene valor, ¿no? ¿Qué es lo que tiene valor, ¿no? Por eso digo lo de al borde de la muerte se encuentra un manantial, porque eso pasa mucho, ¿no? Cuando uno está en esas situaciones, pues de repente todo ese castillo, esos castillos que creamos de repente se caen y de repente adivinas la estructura base que queda, que es la que importa, ¿no? Y todo lo demás de repente, pues bueno, recurro a Hierro, que lo contaba mejor. Hierro en el poema, precisamente en el poema de Mis hijos me traen flores de plástico, él imagina que está metido en una tumba, en su propia tumba. Entonces desde la tumba él dice: qué pequeño lo grande aquello. ¿No? Como cuando está la tumba, aquello que parecía grande, qué pequeño es ahora. Pues yo creo que la comprensión tiene que ver con eso. Muchas gracias. Exacto, ¿puedo hacerme otra? Sí, claro. Sí. Perdón, si no Nadie hay nadie que... No, pues como
Caballero Bonald decía que en un poeta es importante no solo lo que has escrito, también lo que has leído. Y si hay un libro que ahora no sé si el verbo es justo, porque en mi español, si te hubiera gustado escribir, si hay un referente en la poesía o no es todo. A ver, hay muchos, hay un poema aquí que se titula Origen que habla de eso, ¿no? De nada de la nada es posible crear. Todos creamos dentro de un contexto y todos en realidad debemos lo que hacemos a muchos que han escrito antes que nosotros. Entonces nosotros, como mucho, intentas aportar la cosa pequeñita, ¿no? Referentes, pues son muchos. El Caballero Bonald, bueno, recuerdo una vez que lo escuché en el Festival Año Madrid y dijo, con 90 años, llevo toda mi vida intentando escribir un buen poema. Que me gustó mucho aquello, ¿no? Porque la poesía es eso, ¿no? Y Hierro, con Hierro yo tengo una relación especial, su poesía para mí es muy importante, José Hierro. Pero luego, por ejemplo, Fernando Pessoa es un poeta que me ha acompañado siempre también, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que pues depende de cada momento, pues me han podido acompañar unos u otros, ¿no? Pero bueno, hay mucha gente escribiendo cosas hoy en día que está muy bien, ¿no? Y que con las que me identifico o que me hacen sentir bien. Yo sí que intento escribir, luego decía antes Francisco y también lo decía Pepa, una poesía clara, y eso es decir, yo soy un poco así, me sale eso, pero luego ya cada vez en mi caso me molesta más cuando yo siento que en el poema pongo algo que el poema no necesita o algo que enturbia de manera innecesaria, ¿no? Lo que decía Nietzsche, ¿no? Que se enturbia el agua para que parezca profunda. Digo, pues no. Entonces intento, en mi caso, el ser claro, pero intentar ser claro, pero hablar bueno, pues con precisión, utilizar las palabras adecuadas y luego lo de la música es importante, claro. El poema dice también por cómo suena. Sí, pero que sea una canción que en apariencia no se note, no sé. Sí, pero yo creo que al final le ha llegado, porque lee bien, pero también porque la cadencia del verso medido es el verso blanco que no lleva una cadencia, ni lleva una métrica, ni lleva una rima, al final esa musicalidad la pierde. Y él lee muy bien porque va a tener una voz bonita, pero según lo va leyendo, pues te va cayendo ahí como ese te va volviendo, te va enganchando. Yo en influencias, no sé, en los ecos que te escucho cuando te leo y demás, veo a veces a Claudio Rodríguez. Lo que pasa es que Claudio Rodríguez quizás era, entre comillas, un poco más místico sin serlo, ¿no? Incluso a veces a José Ángel Valente también, esa mirada contemplativa, intimista, no sé. Ahí he visto un poco retazos de algunos, porque es lo que tú dices, ¿no? Al final no partimos de un origen de la nada, sino que todos somos, en este caso, pues mezcla de muchos ecos y de muchas voces que están resonando en nosotros, ¿no? Y estos dos autores, pues no sé, a mí cuando te he leído a veces me identifico con ello. Y luego cada vez me pasa, a mí luego también me influyen otro tipo de lecturas, por ejemplo Ramón Andrés, que es más ensayista, y ahí también es poeta, pero más como ensayista. A mí Ramón Andrés, por ejemplo, pues es un pensamiento, y es María Esquirol, hay pensadores que luego también a mí o en su momento Cabrera, era un tipo que me gustaba, y luego todo lo que... Yo me doy cuenta que me voy volviendo un poco monje, se me está poniendo cara de monje, ¿no? Pero cada vez me siento, a ver cómo lo explico, más espiritual, una espiritualidad, digamos, más laica, pero una espiritualidad al fin y al cabo, cada vez me siento más así, ¿no? Más como un monje, así mejor. Y nada, pero esa espiritualidad sí que, digamos, en el último libro creo que está más, ¿no? Y me identifico con ella. Yo creo también, Marco, que lo que decía de la elección de esas palabras, que al final lo que te llevan es a enmarañar un poema, perdón. Nosotros, que yo creo que muchos de los que estamos aquí escribimos y demás, y tenemos esa línea clara, cuando tú lo que utilizas en un poema son artificios para demostrar tu virtuosismo o tu palabrería, yo creo que te distancian del lector. Y pues el agua, por como tú decías, por muy clara que esté, no quiere decir que no se profunda, ¿no? Y esas palabras que al final claro, te cagan es de
barroquismo y de una cosa necesario el poema, lo que hacen es que, pues que, primero que no se te vea, y segundo alejar a personas porque hacen el poema un tanto inaccesible. Y yo diría que a mí personalmente me resulta más difícil escribir así. Sí, sí, a mí también. Me resulta más difícil escribir claro, aunque parezca lo contrario, ¿no? Porque es muy fácil empangarte, es muy fácil, entonces, escribir claro y al mismo tiempo no decir una obviedad o que eso tenga cierto... Luego otra cosa, por ejemplo, que me pasa, y he pensado últimamente, a mí me gusta la ironía en la literatura, me gusta mucho y hay poetas con ironía que me gustan, pero es verdad que la ironía hoy también sirve para crear como una distancia intelectual, como que no nos atrevemos a hablar con sencillez de las cosas importantes, ¿no? Del amor, de la vulnerabilidad, entonces por la ironía pones una distancia, ¿no? Entonces yo aquí, claro, corro el riesgo de hablar sin ironía, ¿no? Y entonces ahí, que tampoco está muy bien porque, bueno, pues se corre el riesgo de ser patético, ¿no? Sin ironía, ¿no? Pero bueno, yo digo, bueno, pues yo quiero hablar de esto y ya está, ¿no? Y luego, pues, hablar de ello con sencillez, pero para mí esa sencillez del lenguaje es más difícil, yo creo mucho más difícil de lo que parece, se dice siempre, ¿no? Y buscar cada palabra. Yo creo que una cosa también maravillosa de la poesía es que como tienes que pensar las palabras tanto, las cuidas, te reapropias del lenguaje. Hoy está tan vacío todo. Es decir, las palabras suenan y no dicen nada, y a través de los poemas uno vuelve a llenar de sentido y de significado las palabras, ¿no? Y eso creo que es importante. Que en el poema las palabras tienen que significar mucho más que el diccionario, Eso aunque es. fuera la misma palabra. Eso es. En cuanto a esa sencillez de la que tú hablabas, que es tan complicada, en los talleres yo siempre decía que hay algunos que me lo han escuchado varias veces, que es mucho más difícil utilizar la tijera que el lápiz. Entonces muchas veces tenemos que cambiarnos de mano y ponernos la tijera en la derecha. Sí. Y quitar, podar, limpiar, hasta que el poema dice lo que tiene que decir, pero con las palabras justas. Yo tardo con los poemas y poetas que se sientan y en una sentada lo hacen. A mí rara vez me pasa. Yo, de hecho, como soy muy disperso, igual empiezo un poema, por ejemplo, fregando los platos, y lo tengo ahí en la cabeza mientras me ducho, conduciendo, y luego tengo el poema en la cabeza, luego me lo anoto para que se me olvide, o me mando. Puedo tener poemas abiertos semanas o meses. Y luego vuelvo, por eso algunos me los aprendo, porque los voy rumiando, ¿no? Si me viesen por la calle, está tú, ¿no? Pero antes ver en el coche me dice, papá, ¿qué murmuras? Y yo, nada, hija, nada, estoy con un poema. Pero eso, por ejemplo, lo hago. A mí también te pareces a Caballero, ¿no? Sí. Caballero escribía andando. Sí, claro, yo eso lo hago. Paseando. Él decía que iba por el parque que está cerca de su casa en Madrid y él iba... Y yo, sí, a mí los poemas, y yo los voy... Sí. Iban haciendo mientras que él caminaba. Y te llega cuando... Sí, es que eso es verdad que es algo que tú no puedes elegir. Que el poema llega, tú te sientas. Ahora yo estoy con un proyecto de narrativa ahora que no sé si llegará a buen término. Ahora mismo es fallido, pero estoy comprometido con él. Es decir, tengo la sensación de que digo, es como que se compromete con un hijo y aunque tengas un día malo, tú lo sigues cuidando, ¿no? Pues esto es lo mismo, pero con este proyecto, ¿no? Pero al final hay que corregir mucho, yo por ejemplo la primera versión, no sé ni lo que hice, un primer borrador, habré cargado el 40%. Y la tijera, ¿no? Y ahora seguir, decía James Salter que escribir es corregir, y a veces también eso es así, porque muchos escritores dicen que uno empieza a escribir cuando empieza a reescribir, ¿no? Que profundizas, ¿no? Y bueno, pues de luego cada uno tiene su manera, ¿no? Pero bueno, yo desde luego con la poesía le dedico, y me gusta eso, ¿no? Es como el artesano que está, ya una vez que lo tienes, sí, una vez que es como, tienes una intuición, algo que no se puede nombrar y que intentas nombrar, el poema va apareciendo, y luego ya una vez que lo vas trabajando, ¿no? Y como el artesano que está pues haciendo una silla incluso el agricultor, dejamos ahí abierto y muchas veces dejar el poema ahí en barbecho cuando vuelves. Tú por ejemplo, o lo desechas porque dices, pues esto no lo he escrito yo, o sigues ahí. Y yo con los poemas no sé si a ti te pasa, yo tengo días. También. Yo tengo, es como cuando te ves al espejo y tienes el guapo subido, no sé si aquí lo decís aquí. En Santander lo decimos, mira, ahí tengo el guapo, mira, hoy estás bien. Y otros días te ves y dices, madre del amor hermoso, ¿no? Pues con los poemas pasa lo mismo. Yo a veces abro el libro, tengo tal, y digo, y otros. A mí, por ejemplo, el tema de la claridad
estoy allí, yo siempre digo, un día se van a dar cuenta de que yo tengo que estar aquí, ¿no? Y a veces con la poesía me pasa un poco lo mismo, ¿no? Yo de hecho en ese espacio soy el director, pero yo me siento más el conserje, lo digo muchas veces, pero eso a mí me viene muy bien, porque al final lo dice Chilves, que el origen de clase no hay medicina que lo cure. Vera ya se desplazará, pero yo no. Entonces, y eso al final te hace tener, hay un poema en Bellezas y Nosotros en Formentor, que me invitaron a unas jornadas literarias en Formentor y yo estaba allí totalmente fuera de lugar, ¿no? Aquí estoy... Tú mirabas, me acuerdo, ese poema Sí, me encantó. sí, que miraba lo que hacían los otros escritores y yo estaba por allí sin hablar con nadie y con la literatura me pasa. Y luego, por ejemplo, cuando el tema de la claridad a veces también me ha generado, yo soy inseguro y a veces por lo que escribo, ¿cómo lo explico? Soy inseguro y al mismo tiempo me da igual. A ver, soy inseguro en el sentido de que lo veo y digo, pues este poema no sé si está bien, pero luego digo, pero ¿y si está mal? ¿Qué más da? No es importante, es decir, no pasa nada, ¿no? Yo me he hecho amigo de Juan Uslet, pintor, ¿sabéis quién es Juan Uslet? Es un pintor importante. El año que viene le hace una antológica en Reina Sofía y vive entre Nueva York y Santander, pero es un tío muy reconocido. Y entonces un día me decía en el estudio, ¿no? Que a veces tiene dudas, está con un cuadro y dices, pues el cuadro es un buen cuadro, esto que es, tal. Pero que luego se le acerca a su nieto, Io, y le mira y le dice, no pasa nada. Y yo creo que esto está bien, ¿no? En la Torre hubo hace poco también vino a la Torre de Trabajo un escultor y arquitecto navarro que vive en México, Alberto Deriz, y decía una cosa que bien entendida está bien, decía que es que el arte, lo bueno del arte es que no hay responsabilidad. Entonces, que es decir, que tú puedes arriesgar, tú si eres médico no puedes arriesgar, pero yo con un poema puedes arriesgar, porque ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Que haga un mal poema? ¿Y qué pasa? No pasa nada, yo no lo he podido hacer mejor, no pasa nada, ¿no? Y entonces por eso digo que puedo ser inseguro con un poema, que eso me pasa, pero luego a mí no me mina, porque lo distingo, ¿no? Por ejemplo, Lorenzo a mí me mete una caña Lorenzo... Sí, pero Lorenzo... Pero buenos amigos, ¿eh? Claro, y es súper generoso, porque decirle a un amigo, vamos, yo le hago caso a veces ya, pero en Combustión, por ejemplo, el primer libro que le pasé, de 45 poemas, es que lo recuerdo, me dijo, ¿tienes 17? Que bien. Y luego estuve otros 2 años, pero me dijo, ¿tienes 17? Que yo creo que se quedaron 13 o por ahí. Pero luego no le hago caso en todo, hay veces que sí, veces que no, pero a mí la vida, por ejemplo, de Lorenzo me ayuda. Luego también he aprendido que se lo puedes dejar a alguien, pero no a mucha gente, porque te vuelves loco. Juan Gómez Barza, un escritor, con el primer libro de cuentos, tiene un libro ahora, lo demás es aire, en Sis Barral, que está muy bien, pero el caso es que este escritor hizo un libro de cuentos y cometió el error de dejar el libro de cuentos a 15 lectores, grandes lectores. Cada cuento tenía una persona que le decía, este es el mejor cuento, y otro que le decía, este, descártalo. Y dices, claro, entonces llega un momento en el que tiene que ser gente, tendrás alguien de confianza, pues más lo que, pues igual, José Mateos, pues otro gran maestro, pues bueno, pues un lujo que alguien te pueda, pero hay que medirlo, porque luego, claro, es algo tan subjetivo. Bueno, pues Sí. yo creo que no nos hemos quedado ahitos de poesía, pero está bien también que nos quedemos un poquito para que luego sigamos leyendo tu libro. Nos vamos a tomar una copita, Perfecto. porque además estamos en septiembre, que es la época de la alegría en Jerez, pero todos los días de septiembre tenemos actividad, tenemos un vinito, y mientras pues puedas firmar los libros aquí. Muy bien. Perfecto. Y muchísimas gracias, dentro de 2 años te esperamos. Vale.